¿Te has preguntado por qué dos objetos de diferente tamaño pueden pesar lo mismo? La respuesta es muy sencilla, porque están hechos de diferente material y por lo tanto tienen diferente densidad. La densidad es la relación que existe entre la cantidad de masa que posee un cuerpo y el espacio que ocupa, es decir, su volumen. La vamos a representar con la letra griega ρ y va a estar medida en el sistema internacional en kilogramo sobre metro cúbico. En el sistema sexagesimal en gramo sobre centímetro cúbico y en el sistema inglés libra sobre pie cúbico. Un ejemplo muy común es utilizar la densidad del agua. La densidad del agua en el sistema internacional tiene un valor de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, mientras que en el sistema sexagesimal adopta un valor de 1 gramo sobre centímetro cúbico y en el sistema inglés 62.4 libras sobre pie cúbico. Quiero hacer hincapié aquí que en ocasiones necesitamos hacer conversiones de un sistema a otro, pues vean que es fácil convertir del sistema internacional al sexagesimal dividiendo entre 1000. Y viceversa, si queremos convertir del sistema sexagesimal al sistema internacional, pues tendremos que multiplicar por 1000 y de esa forma hacemos rápidamente esa conversión. También se pudiera hacer algo parecido para el sistema inglés, multiplicando el valor que tenemos en el sistema sexagesimal por 62.4 o dividiéndolo entre 62.4 y aplica para todas las sustancias. Sin embargo, no recomiendo hacer esta conversión en el sistema inglés, más bien ocupar los factores de conversión que ya hemos visto antes. Otra sustancia importante que vamos a estar manejando en este curso es la densidad del mercurio, que en el sistema internacional tiene un valor de 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, en el sistema sexagesimal 13.6 gramos sobre centímetro cúbico y en el sistema inglés 850 libra sobre pie cúbico. Bien, pasemos a analizar lo que es el peso específico, que verán que es algo muy similar al concepto de densidad. ¿Qué es lo que va a cambiar? Bueno, que en lugar de manejar masa, vamos a ocupar peso. Bien, el peso específico, como ya lo habíamos mencionado, se define como la relación que existe entre el peso que posee un cuerpo y su volumen o el espacio que ocupa. Las unidades con las cuales se mide el peso específico será newton sobre metro cúbico en el sistema internacional, en el sistema sexagesimal dina sobre centímetro cúbico y noten que en el sistema inglés nuevamente ocupamos libras sobre pie cúbico. Aquí quiero hacer una aclaración, el sistema inglés es un caso particular en donde la densidad y el peso específico se manejan prácticamente como lo mismo. Bien, también quiero que noten lo siguiente. Como el peso específico es igual al peso sobre volumen, pero el peso, si ustedes recordarán, se puede calcular multiplicando la masa por la gravedad. Al hacer la sustitución, me quedará en la parte de arriba masa por gravedad y en la parte de abajo el volumen. A la hora de sustituir estos valores, nos damos cuenta que en esta parte nos queda masa sobre volumen. Y masa sobre volumen habíamos mencionado que es densidad, por lo tanto, el peso específico se puede calcular a partir de la densidad de la sustancia, multiplicando dicho valor por la gravedad. Simplemente densidad por gravedad. Es decir, si yo conozco el valor de la densidad de la sustancia, al multiplicarlo por el valor de la gravedad, encuentro el peso específico. Por ejemplo, habíamos dicho que la densidad del agua era de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Estamos hablando en el sistema internacional. Ahora, si yo quisiera encontrar su peso específico del agua, pues tendría yo que multiplicar la densidad, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad en el sistema internacional, que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, dándome un valor de 9800, y ya no serían kilogramos, sino que serían newton sobre metro cúbico. Entonces, yo puedo encontrar los pesos específicos de todas las sustancias a partir de los valores de su densidad.
Así podríamos hacer para el oro, para la plata, para el aluminio, para el mercurio, etc. De esa manera nosotros podemos encontrar de una manera sencilla el valor de los pesos específicos. Hagamos un ejemplo. Me piden calcular la masa y el peso de los 20 litros de agua contenida en un garrafón que normalmente compramos, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hacer es sacar nuestros datos. Si leemos el enunciado, me piden calcular la masa y el peso. Masa y peso. De 20 litros, me están dando el volumen, 20 litros. Y me dicen que es agua. Automáticamente yo obtengo el valor de la densidad, que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Al poner estas unidades, automáticamente yo estoy diciendo que voy a trabajar en el sistema internacional y tengo que verificar que todos los demás datos estén en este sistema. Como podrán darse cuenta, el volumen está en litros. Entonces tendría que hacer una conversión para que sea compatible con el sistema internacional. Bien, entonces vamos a hacer esa parte primero. Esos 20 litros, utilizando un factor de conversión, lo vamos a transformar en metro cúbico. Como yo quiero eliminar los litros, los voy a colocar cruzado en la parte de abajo y arriba la unidad que yo quiero, que son los metros cúbicos. Un metro cúbico, si ustedes recordarán, equivale a 1000 litros. Por lo que, al hacer esta multiplicación y división, me quedaría un valor de 0.02 metros cúbicos. Una vez convertido a metro cúbico, lo siguiente será identificar mi fórmula. En este caso voy a ocupar la fórmula de densidad que dice que es igual a la masa sobre el volumen. Como nosotros queremos calcular la masa, tendremos que hacer un despeje. Bien, noten que el volumen está dividiendo, va a pasar multiplicando ¿a quién? A la densidad, y pasa del otro lado de la igualdad. Por lo tanto, densidad por volumen será igual a masa, o lo que es igual o equivalente, masa es igual a densidad por volumen. Una vez que tenemos nuestro despeje, pues haremos la sustitución. Por lo que la masa será igual a la densidad de la sustancia, que en este caso es agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por el volumen, 0.02 metros cúbicos. Bien, si nosotros realizamos esa operación con la calculadora, se darán cuenta que la masa es igual a 20 kilogramos. Con eso estaríamos respondiendo a la pregunta, o más bien a la instrucción, calcular la masa de esos 20 litros. Quiero que noten que 20 litros tienen una masa de 20 kilogramos. Bien, ahora me preguntan el peso. Pues el peso es muy fácil, solamente tenemos que buscar la fórmula que me dice que peso es igual a masa por gravedad. Entonces, hagamos esa otra parte. Mi fórmula peso es igual a masa por gravedad. Como la masa ya la habíamos calculado, que eran 20 kilogramos, entonces simplemente sustituimos, por lo que el peso sería igual a esos 20 kilogramos por la gravedad, que es 9.8 metro sobre segundo al cuadrado, dándome un valor de 196 kilogramos metro sobre segundo al cuadrado, pues newton. ¿Okay? Recordar que peso y masa no es lo mismo. La masa se mide en kilogramos, el peso es una fuerza que se mide en newtons. Hagamos otro ejemplo parecido. Calcular la densidad promedio de un bote lleno de refresco de 350 mililitros si su masa es de 358 gramos.
Si se coloca en agua, flota o se hunde. Son dos cosas las que hay que hacer. Vamos a comenzar primero calculando la densidad promedio. Densidad promedio, ¿por qué razón? Porque estamos hablando de diferentes materiales. El bote está hecho de un material y el contenido, el refresco, está hecho de otro material. Entonces, todo en conjunto harán una densidad promedio. Bueno, como datos, si leemos el problema, me dice que tenemos un volumen de 350 mililitros y la masa de 358 gramos. Me piden calcular su densidad. Me voy a concentrar primero en esto y después contestaremos esta pregunta. Bueno, antes de continuar, necesito trabajar en un sistema, ya sea el internacional, el CGS o el inglés. Quiero que noten que la masa ya está en gramos. Por lo tanto, será bueno trabajar en el sistema sexagesimal, por lo que el volumen ya no lo convertiré a metro cúbico, sino que debería estar en centímetro cúbico. Bueno, entonces, haciendo esa conversión, 350 mililitros, utilizando el factor de conversión, mililitro en la parte de abajo, centímetro cúbico en la parte de arriba, y recordando que un centímetro cúbico es igual a un mililitro, pues prácticamente el valor queda igual, 350 centímetros cúbicos. Entonces esto hay que irnoslo aprendiendo. Si me dan el volumen en mililitros, pues simplemente el valor en centímetros cúbicos es el mismo. Bueno, una vez que estamos o que tenemos nuestras unidades en un mismo sistema, pues pasamos a identificar la fórmula, que en este caso sería la de densidad igual a masa sobre volumen. Como el valor que yo quiero, que es la densidad, está despejada, simplemente vamos a sustituir los valores. Por lo que la densidad promedio de ese bote será la división de 358 gramos sobre 350 centímetros cúbicos. Bien, pues hagamos la operación para ver cuánto es nuestro resultado. Obtenemos un resultado de 1.0229, si lo redondeamos, 229 gramo sobre centímetro cúbico. Si nosotros quisiéramos el resultado de esta densidad en el sistema internacional, recuerden que solamente lo multiplicamos por 1000, y entonces esta densidad en el sistema internacional tendría un valor de 1022.9 kilogramos sobre metro cúbico. Y así de sencillo hacemos el cambio de unidades del sistema sexagesimal al sistema internacional. Bueno, con eso estamos calculando la densidad promedio del bote. Ahora, me piden que conteste yo a esta pregunta, que si flota o se hunde el bote si lo colocamos en agua. Bueno, recordarán que la densidad del agua en el sistema sexagesimal es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces, lo único que tenemos que hacer es comparar estos dos valores. Si la densidad del objeto es mayor que la del líquido, el objeto se va a hundir. Si la densidad del objeto es menor que la del líquido, el bote pues flotaría. Como en este caso la densidad del bote es mayor que la densidad del agua, ligeramente mayor, pero al final de cuentas es mayor, al colocarlo en agua, este se hundiría. Entonces, la respuesta es que se hunde. Imagine que compra una pieza en forma de prisma de metal de 8 por 12 por 4 milímetros. El vendedor dice que es oro. Para verificarlo vamos a calcular la densidad de la pieza. Su masa es de 0.005 kilogramos. Primero vamos a sacar nuestros datos. Estas dimensiones que me dan son del prisma
entonces me servirán para calcular su volumen. Simplemente tenemos que multiplicar los tres. 8 por 12 por 4. Obtenemos un valor de 384 milímetros cúbicos. Su masa, 0.005 kilogramos. Quiero calcular la densidad de esa pieza, de ese objeto. Bueno, antes de aplicar la fórmula, necesitamos verificar que nuestras unidades estén en el mismo sistema. Como pueden observar, este está en el sistema internacional y este no. Entonces vamos a convertir de milímetro cúbico a metro cúbico. Entonces queremos convertir 384 milímetros cúbicos a metro cúbico. Vamos a aplicar aquí el factor de conversión. Recordando que un metro equivale a 1000 milímetros. Pero yo cometeré un error si aquí coloco 1 y acá coloco 1000. ¿Por qué razón? Porque esta es una igualdad lineal y acá yo la tengo pero en forma de exponente, o sea, es una relación cúbica. Por lo que tenemos que hacer es elevar al cubo el lado izquierdo de esta igualdad y también elevar al cubo el lado derecho de esa igualdad. Del lado izquierdo obtendríamos que un metro cúbico sería igual al lado derecho a 1000 por 1000 por 1000, es decir, 1 por 10 a la 9 milímetros cúbicos. Ahora sí, un metro cúbico equivale a 1 por 10 a la 9 milímetros cúbicos. Al hacer la multiplicación, se cancelan los milímetros cúbicos y me quedará entonces que 384 por 1, entre 1 por 10 a la 9, 384 entre 1 exponente a la 9, es igual a 3.84 por 10 a la menos 7 metros cúbicos. Este valor ya lo podemos utilizar acá en el sistema internacional. Mi fórmula, densidad igual a masa sobre volumen. Sustituyendo ya los valores, no hace falta despejar, sustituyendo, la densidad será igual a la masa, 0.005 kilogramos, dividido entre el volumen, 3.84 por 10 a la menos 7 metro cúbico. Tenemos un resultado al hacer esa operación, 0.005 entre 3.84, recordar que esto en la calculadora se pone exponente x a la menos 7, pues me da un valor de 13.020.833 kilogramos sobre metro cúbico. Bien, esa es la densidad de esa sustancia, de esa pieza. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para verificar que realmente esa pieza está hecha de oro? Bueno, pues vamos a compararlo con el valor de la densidad del oro. La densidad del oro es de 19.300 kilogramos sobre metro cúbico. Como ustedes pueden ver, estos dos valores pues no se parecen, no son para nada similares. Por lo tanto, esta pieza podemos decir que no es de oro. A lo mejor tiene parte de oro, pero está mezclada con otro metal. Por lo tanto, el vendedor nos estaría tratando de engañar. Un detective encontró un cubo de un material desconocido de 3 pies de arista. Su peso es de 36.072 libras. ¿Qué material es? Bueno, vamos a ver. Primero, vamos a sacar nuestros datos. Me dicen que tenemos un material desconocido en forma de cubo
de 3 pies de arista. Con este dato nosotros podemos sacar su volumen. Recordarán, el volumen de un cubo es la arista elevado al cubo, 3 por 3 por 3, me daría 27 pie cúbico. Y me dicen que pesa 36.072 libras. Como pueden observar, estamos en el sistema inglés, por lo que yo podría calcular el peso específico o incluso manejar como masa y calcular la densidad. Y una vez que tenga yo el valor de del peso específico o de la densidad, ir a mi tabla, compararlo con el material al que se parezca y ver de qué está hecho este cubo. Bueno, entonces, tenemos aquí los datos, lo vamos a hacer con la fórmula de peso específico, que dice que el peso específico será igual al peso sobre volumen. En este caso, el peso específico sería igual a la división de 36.072 libras sobre 27 pies cúbicos. Si hacemos la división, peso específico es igual a 1.336 libra sobre pie cúbico. Les recuerdo que en el sistema inglés el peso específico, la densidad, se maneja indistintamente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de peso específico se maneja como libra fuerza, y cuando hablamos de la densidad se maneja como libra masa, y tienen el mismo valor. Bueno, si nosotros buscamos en la tabla, nos daremos cuenta que este cubo pertenece o está hecho de platino. Y así estaríamos respondiendo a la pregunta de qué material está hecho. Una esfera de acero y otra de aluminio tienen la misma masa. Si el radio de la esfera de acero es de 3 centímetros, ¿cuánto mide el radio de la esfera de aluminio? Bien, como pueden ver, son materiales diferentes, acero y aluminio. Por lo tanto, tienen densidades diferentes. Entonces, si tienen la misma masa, uno de los dos tiene que ser más pequeño que el otro para que esto se pueda dar. ¿Cuál de las dos será más grande? ¿La del aluminio o la del acero? Pues en este caso, la del acero, como es más denso, va a ser más chiquito, y la del aluminio, como es menos denso, tendrá que ser más grande para compensarlo. Bueno, entonces, como datos, como pueden observar, solamente el radio de la esfera de acero, vamos a ponerle una A de acero, 3 centímetros. Mientras que me piden calcular el radio de la esfera de aluminio, y me dicen que ambos tienen la misma masa. ¿Por dónde empezar? Bueno, fíjense bien. Como fórmula, yo sé que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Si yo despejo de aquí la masa, como ya habíamos visto en ejemplos anteriores, es igual a la densidad por el volumen. Ahora, tanto la masa de la esfera de acero como la de aluminio se van a calcular de la misma forma, solo que con diferentes valores. Entonces observen, la densidad del acero por el volumen que debe tener la esfera de acero debe ser igual a la densidad del aluminio por el volumen que debe tener la esfera de aluminio. De esta manera encontraremos una solución más práctica y más sencilla. Entonces necesito dos valores, la densidad del acero, la densidad del aluminio. Si lo buscamos en nuestras tablas, veremos que la densidad del acero tiene un valor de 7.800 kilogramos sobre metro cúbico, mientras que la densidad del aluminio tiene un valor de 2.700
kilogramo sobre metro cúbico. Habíamos mencionado que debemos manejar un mismo sistema, pero en este caso, como vamos a hacer una igualdad, no va a ser necesario. Observen. Yo sé que el volumen de una esfera es igual a 4/3 de pi por radio al cubo. De ambas esferas, ambas se pueden calcular con esa fórmula. Entonces, vean, la densidad del acero multiplicado por 4/3 de pi por el radio del acero al cubo, es esta parte, debe ser igual a la densidad del aluminio multiplicado por 4/3 de pi por el radio del aluminio elevado al cubo. Como pueden observar, en ambas partes de la igualdad tenemos 4/3, por lo tanto lo podemos eliminar, y esa era la idea de hacer esta igualdad. También encontramos pi, por lo tanto también lo podemos eliminar. Reduciendo esto, podemos obtener la siguiente igualdad, que la densidad del acero por el radio del acero elevado al cubo deberá ser igual a la densidad del aluminio por el radio del aluminio elevado al cubo. Bien, como nosotros queremos calcular el radio del aluminio, pues tendremos que hacer un despeje de esta igualdad que me quedó. Entonces, la densidad del aluminio que está multiplicando pasará dividiendo, quedándome lo siguiente: densidad del acero por radio del acero al cubo dividido entre la densidad del aluminio va a ser igual al radio del aluminio elevado al cubo. ¿Cómo podemos quitar esta potencia elevada al cubo? Pues sacando una raíz cúbica a todo lo que está del otro lado. Entonces vean, si yo elimino esta parte y le ponemos acá la raíz cúbica, podremos calcular entonces el radio del aluminio. Podemos simplificarlo aún más todavía. Fíjense bien, el radio del aluminio también podría ser calculado así. Si yo le saco raíz cúbica al radio del acero elevado al cubo, simplemente me queda el radio del acero, es decir, yo puedo sacarlo de esa raíz. Radio del acero que multiplica a la raíz cúbica de la densidad del acero sobre la densidad del aluminio. Ahora, como me quedan dividiéndose estas dos densidades, no importa en qué sistema estén, las unidades se van a eliminar. Y por lo tanto, el radio del acero yo lo puedo manejar, en este caso, en centímetros. Entonces, todo este análisis que yo hice fue para no tener que calcular ni volumen, ni masas, etc. Simplemente reducir por medio del álgebra hasta esta fórmula y de ahí sustituir para encontrar el valor que me pedía. Sustituyendo, el radio del aluminio será igual al radio del acero, 3 centímetros, por la raíz cúbica de, en la parte de arriba, 7800 kilogramos sobre metro cúbico, entre 2700 kilogramos sobre metro cúbico. Como habíamos mencionado, estas unidades se me eliminan. Primero voy a dividir estos dos valores, lo que me dé, lo que me resulte, le voy a sacar raíz cúbica y eso al final lo multiplicaré por 3. Entonces, 7800 entre 2700 raíz cúbica por 3 me da un valor de 4. El radio del aluminio es 4.273, si lo redondeamos, centímetros, porque las de allá se eliminaron. Como pueden notar, efectivamente la esfera del aluminio tiene que ser más grande para compensar la densidad
de la del acero, y entonces tengan la misma masa. Entonces la esfera del radio de aluminio es ligeramente más grande. Pues hasta aquí con el tema de densidad y peso específico. Les voy a dejar como tarea que me digan, ¿qué pesa más? ¿1 kilo de algodón o 1 kilo de plomo? ¿Y por qué? Aquí abajo espero sus comentarios.